Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 231. Surgen ideas. Realmente era conveniente y seguro tener un automóvil. Luzhou pasó todo el día en Filadelfia con Chen Yusan. Vieron una película, se relajaron y cenaron. Después de eso, Luzhou condujo de regreso a Princeton. Luzhou estacionó el auto cerca del Instituto de Educación Superior. Estaba de buen humor y comenzó a tararear mientras caminaba hacia su apartamento. Cuando caminó hacia el segundo piso, vio a Molina en ropa deportiva. Parecía que estaba a punto de salir a correr. Molina miró a Luzhou y preguntó: ¿Fuiste a una cita? Compró un auto. Luzhou sacudió las llaves del auto y no le dijo mucho mientras entraba directamente a su departamento. Una vez que estuvo adentro, arrojó su chaqueta y las llaves del auto sobre el sofá. Primero, fue a la cocina y se preparó un café. Luego se sentó en su escritorio y estaba listo para continuar trabajando. De repente, un mensaje de Xiaoai apareció en la pantalla de su teléfono. Maestro, nuevo correo. ¿Es del profesor Frank? Luzhou abrió su computadora e inició sesión en su correo electrónico. No solo vio uno, sino dos correos electrónicos en su bandeja de entrada. Hace 3 días se envió un correo electrónico, probablemente cuando todavía estaba encerrado en su habitación. Probablemente no vio la notificación de Xiaoai. Luzhou no reconoció la dirección de correo electrónico del remitente. Como tenía miedo de perderse algo importante, abrió este primero. Señor Luzhou, soy Vera Puliui de Berkeley. Tengo algunas preguntas de nuestra última discusión. No sé si puedo ocupar algo de tu precioso tiempo. Puliui. ¿Probablemente un nombre eslavo? ¿Por qué esta chica es tan educada? No es que sea un profesor famoso. Luzhou se rascó la cabeza. No podía imaginarse a esta pequeña niña de un país con grandes hombres barbudos y osos polares. Nunca hubiera pensado que ella es una eslava. Luzhou sacudió la cabeza y dejó a un lado estas cosas insignificantes. Se saltó el párrafo que lo adoraba y miró la parte importante del correo electrónico. Y en el documento informado por el profesor Elfgot en la conferencia de mitad de año de la Sociedad Federal de Matemáticas, la tercera página de la fórmula de 11 líneas J, N, igual más, G, 2H, E, T. ¿Por qué saca directamente las conclusiones de la propuesta de tesis, 2, 1? Luzhou levantó las cejas. Oh, ella sabe de lo que está hablando. No es de extrañar que sea medallista de oro de la OMI, es bastante talentosa. En comparación con la pregunta que me hizo la última vez, esta pregunta al menos estaba relacionada con el método del círculo. Luzhou sonrió y escribió una respuesta. Porque tenemos que lidiar con el intervalo usando el método de círculo y establecer varios resultados de distribución igual. Entonces registramos S1, Q, A, igual E, AM3 barra Q, C1, Q, A, igual E, AM3 barra Q2, traído a TG, N, Q, igual S1, Q, A3, C1, Q, A3, E, AM barra Q, barra 2, Q, y luego, ¿qué obtenemos? Piénsalo tú mismo. Luzhou revisó 2 veces su correo electrónico y una vez que se aseguró de que no hubiera errores, lo envió. En el correo electrónico, no respondió directamente a Vera. Esperaba que ella pudiera resolverlo sola. Si ella quería estudiar matemáticas en el futuro, ya fuera teoría de números u otro campo, este proceso de resolverlo por sí misma era crucial. Se pueden enseñar matemáticas básicas, pero los niveles superiores de matemáticas deben ser digeridos por ella misma. Esto se debía a que todos tenían diferentes interpretaciones, por lo que no había una respuesta estándar. Luzhou tomó un sorbo de su café amargo antes de darse cuenta de que olvidó agregar azúcar. Se dirigió a su cocina y tomó un poco de azúcar. Cuando regresó a su escritorio, descubrió que ya había recibido una respuesta. ¿Tan rápido? Luzhou dejó el café y abrió el correo electrónico. El cuerpo tenía solo una línea. ¿Puedes obtener el orden, N, igual TG, N, Q, convergencia absoluta? Luzhou sonrió mientras asintió con satisfacción. Esta chica es digna de ser enseñada. Como estimó, este estudiante tenía potencial. Aunque su experiencia fue baja, su capacidad de comprensión e intuición hacia los números fue alta. Si él fuera profesor en Berkeley, definitivamente no le importaría ser su supervisor. Luzhou sonrió y escribió una respuesta. Correcto. En 1 minuto, recibió una respuesta. Gracias. Wow, ella también es muy educada. Luzhou cerró el correo electrónico y miró los cálculos que hizo en la computadora. Estaba a punto de borrar este documento cuando de repente miró las líneas de cálculo.
Luego se puso a pensar profundamente. TD, N, Q, igual S1, Q, A3, C1, Q, A3, AM barra Q, barra 2, Q, y la serie, N, igual TD, N, Q, es absolutamente convergente. De aquí en adelante, puedo introducir el método circular y resolver la proposición, 2, 1. Luzhou de repente se dio cuenta de algo. Rápidamente abrió los archivos de su computadora y encontró la tesis del FGOT que fue presentada a la conferencia de la Sociedad Federal de Matemáticas. Encontró la tercera línea en la página 11 y comenzó a leer. El reloj de la pared marcó lentamente. Sin que él lo supiera, había pasado media hora. De repente, Luzhou se dio cuenta de algo. Rápidamente tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en papel. El FGOT fue sin duda el maestro del método del círculo, al igual que Chen Jingren fue el maestro de la teoría de tamiz. Sin embargo, incluso el propio el FGOT no esperaba que el método circular pudiera usarse para resolver la conjetura de Goldbach. Luzhou no había esperado vencer al maestro mientras buscaba una forma posible. Sin embargo, cuando estaba revisando la tesis, encontró un detalle que no había notado antes. La tesis del viejo era muy larga y, por lo tanto, Luzhou no la examinó cuidadosamente. Si no fuera por Vera, Luzhou no habría notado este detalle. Luzhou estaba extasiado ante esta inesperada sorpresa. Aunque este descubrimiento no pudo resolver la conjetura de Goldbach, perfeccionaría sus herramientas. Posiblemente podría permitirle aplicar su método de estructura grupal a la conjetura de Goldbach, y, tal vez, su pluma disminuyó la velocidad y se detuvo. Mientras Luzhou miraba las 4 páginas frente a él, no podía seguir escribiendo. Había perdido el hilo de sus pensamientos. Yo estaba tan cerca. El reloj seguía marcando y el cielo fuera de la ventana se oscureció gradualmente. Luzhou miró la pantalla de su computadora. De repente, se dio cuenta de que tenía otro correo electrónico no leído. Inmediatamente se enderezó. En su mente, se disculpó con el profesor Flank ya que casi había ignorado su correo electrónico. El correo electrónico fue corto. Solo una línea. Acerca de la señal de 750 Hz, necesito hablar contigo cara a cara, ¿cuándo tienes tiempo? Capítulo 232. Malas noticias. Cuanto más corta era la oración, más significativa era. Después de la Conferencia Internacional de Física Teórica en Bruselas, Luzhou había predicho que el profesor Flank podría tener algo que decir. Él respondió rápidamente. Estoy disponible en cualquier momento. ¿Cuándo estás libre? Esperó un momento, pero el profesor Flank no respondió. Luzhou miró la hora y supuso que Flank probablemente estaba dormido. Luzhou se levantó y se duchó antes de llamarlo una noche. No volvieron a hablar esa noche. A la mañana siguiente, Luzhou se levantó de la cama y apagó la alarma. Luego revisó su bandeja de entrada y vio una respuesta. Voy a ir a la Universidad Stony Brook pasado mañana y me quedaré allí unos 3 días. Si está disponible, podemos encontrarnos allí. Luzhou miró el calendario. Tuvo que dar una conferencia en 2 días, pero ya le había pedido unas vacaciones al profesor del INE. Luego respondió. Está bien, nos vemos pasado mañana. Me pondré en contacto contigo entonces. La respuesta de Flank fue corta. Ok. Nueva York estaba ubicada en la costa este. Era el centro económico y cultural del mundo, y uno de los principales centros tecnológicos de Estados Unidos. Mucha gente sabe sobre Wall Street y la Estatua de la Libertad. Sin embargo, pocas personas conocen uno de los laboratorios de investigación científica más avanzados del mundo en Long Island, el Brookhaven National Laboratory. Aquí nacieron muchos premios Nobel, incluidos el descubrimiento de partículas J de Yang Zhenguo y Li Zhendao. Había alrededor de 3,000 investigadores e ingenieros aquí, y un promedio de más de 4,000 académicos visitantes que trabajaban aquí cada año. Aunque no era tan avanzado como el CERN, todavía era impresionante. En gran medida, el significado del Hadrón Collider yacía aquí. En la superficie, descubrir una nueva partícula no parecía un gran problema, ya que no cambiaría la vida de las personas de ninguna manera. Sin embargo, el experimento atrajo a un gran número de académicos y creó equipos de vanguardia mientras formaba un ecosistema de investigación científica. Por ejemplo, el anillo de almacenamiento del colisionador de hadrones requería condiciones difíciles de aspiración. Esto había llevado al desarrollo de tecnología de ultra alto vacío que tenía muchos usos industriales y médicos. Se desarrollaron muchas tecnologías civiles de esta manera.
Este laboratorio era parte del Departamento de Energía, pero es administrado por la Brookhaven Science Society, una compañía fundada por la Universidad Stony Brook. Fue un lunes cuando Luthor condujo su auto nuevo a Nueva York. Había acordado encontrarse con el profesor Frank en un café cerca de la Universidad Stony Brook. Luthor no sabía por qué, pero a todos los profesores que había conocido les gustaba el café. Alrededor de las 12 en punto en la cafetería, el profesor Frank llegó con una computadora portátil en la mano. Lo siento, llego tarde. Tuve una reunión. Luthor sonrió y dijo. No, está bien. Acabo de llegar aquí. El profesor Frank se sentó frente a Luthor y le dijo al camarero. Tendré un sándwich americano y un atún. Camarero, ¿con azúcar? No, gracias. El profesor Frank colocó su computadora portátil sobre la mesa y abrió un documento mientras le decía a Luthor. Trajiste tu USB, ¿verdad? Luthor asintió con la cabeza. Luego sacó un USB de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa antes de preguntar. Lo hice, ¿me puede decir qué es? Aunque no me importa tomar café contigo, si solo estamos hablando de datos de experimentos, ¿por qué no podemos hacerlo por correo electrónico? El profesor Frank no respondió a su pregunta ya que estaba ocupado jugando con su computadora portátil. Abrió un gráfico y giró la computadora. Mientras Luthor miraba el gráfico, preguntó. ¿Qué es esto? El profesor Frank acercó su silla a Luthor y señaló el gráfico. Estos son los últimos datos experimentales del CERN. Los dos gráficos anteriores son las curvas de distribución y los gráficos estadísticos de la región de energía recopilados por Atlas y CMS. Debería poder ver por qué este gráfico es significativo. Luthor miró el gráfico por un momento antes de decir, ¿ha disminuido el nivel de confianza? El profesor Frank suspiró y dijo, sí, no importa cuántas veces hagamos el experimento, no podemos alcanzar un nivel seguro de 3 sigma. Y el pico característico de 750 GeV que vimos el año pasado se ha reducido, es por eso que el nivel de confianza disminuyó. Luthor miró el gráfico durante mucho tiempo y no habló. Podía adivinar por qué el profesor Frank quería hablar con él en persona. El profesor Frank vio que Luthor no hablaba, por lo que continuó. La conferencia de física teórica en Bruselas fue grande. Es una pena que te lo hayas perdido. El último informe de descubrimiento sobre el acelerador fue realizado por la 16ª presidenta recién elegida del Consejo del CERN, señora Fabiola Giannano. La presentación estuvo llena de gente. Algunos incluso se sentaron en el suelo. El informe contenía muchas cosas y se dedicaron 20 minutos al descubrimiento del CERN 750 GeV. Deberías poder entender este gráfico, o puedes traerlos de vuelta y estudiarlos, dijo el profesor Frank. Suspiró y dijo. Aunque ya no es tan significativo. Luthor no miró la computadora. En cambio, continuó mirando al profesor Frank y esperó a que hablara. El profesor Frank se encogió de hombros y no quiso sonar tan deprimido como dijo. Pero en cualquier caso, ha sido de gran ayuda. Desde el año pasado, mayo hasta hace 2 meses, se vio una gran afluencia de tesis en ArXiv. Muchos de ellos en modelos de física. Aunque pueden no ser correctos, siguen siendo útiles. Además, las 2 tesis que coescribimos, han sido referenciadas muchas veces. Aunque Frank trató de consolar a Luthor, Luthor no se consoló en absoluto. Luthor había pasado más de medio año en este proyecto. Para un físico teórico, medio año no fue nada, pero para Luthor, fue diferente. No solo porque su precioso tiempo dedicado a construir los modelos se desperdició, sino también porque sus esperanzas del 750 GeV habían sido aplastadas. Luthor respiró hondo y miró al profesor Frank antes de decir. Entonces, ¿estás diciendo? El profesor Frank no respondió, lo que confirmó su hipótesis. El viejo se levantó, se quitó el sombrero y asintió como muestra de agradecimiento. Está claro que, según el plan experimental del CERN, después del 1 de enero, no habrá más experimentos para recuperar la anomalía de pico característica de 750 GeV. Esto se debe a que cada colisión de la partícula es dinero quemado. Ha sido un placer trabajar con usted. Le agradezco sinceramente su trabajo, pero, el profesor Frank tosió y pareció arrepentido al decir. La lógica nos dice que es mucho más fácil construir un modelo que no contenga 750 partículas GeV, que buscar la partícula. Estaba claro que este proyecto ya no tenía sentido. Explicar la inexistencia de una partícula que no se pudo probar no fue un experimento que valga la pena investigar. Quizás el experimento podría ayudar a unos pocos físicos de partículas a publicar algunas tesis, pero no fue nada nuevo. Luthor permaneció en silencio durante mucho tiempo. Se decidió y dijo. Pero no me he rendido.
El profesor Frank no dijo nada. En cambio, se puso el sombrero y suspiró. Entonces te deseo buena suerte. Capítulo 233. La última pieza del rompecabezas. Había una broma bien conocida en el mundo de las matemáticas que se usaba para ridiculizar a los físicos. Se trataba de cómo el físico demostró que los números impares son números primos. El chiste era que 1 era un número primo, por lo que 3, 4, 5, 7, 9 era un error aleatorio, 11 era un número primo, así que era 13, bien, suficientes experimentos, todos los números impares eran números primos. Luego, después de varios años de experimentos, se probaron más números. Los físicos encontraron errores experimentales que excedieron el umbral de confianza. Los físicos luego agregaron a la teoría y redefinieron la definición de física para números de 3 dígitos. Esto sonaba como la naturaleza evolutiva de la relatividad, donde las teorías cambiaban y mejoraban constantemente. En realidad, la física teórica carecía del rigor y la belleza de las matemáticas. El pico característico de 750 Hz fue similar a 9, es un error aleatorio, por lo que si se repitió varias veces, era un signo o incluso un descubrimiento. Sin embargo, si desapareció, se convirtió en un error aleatorio. Desafortunadamente, incluso el colisionador de hadrones actualizado solo podía hacer experimentos para números primos menores de 100. La teoría estaba muy por delante de la tecnología. Al final de la reunión, el profesor Frank disolvió el equipo. Las ganancias de Luzow fueron simplemente 2 tesis, firmadas conjuntamente con el profesor Frank y sus estudiantes de doctorado. Para él, esto definitivamente era una mala noticia. Sin embargo, Luzow no tenía la intención de rendirse. Aunque el profesor Frank se rindió, Luzow continuaría investigando este proyecto. Las matemáticas eran el lenguaje de Dios, y aunque Luzow no creía en Dios, creía que las matemáticas no engañarían a las personas. A través de sus rigurosos cálculos, predijo la aparición del pico característico. Aunque no sabía por qué desapareció, nunca creyó por un segundo que no existía. De lo contrario, ¿cómo podría alguien explicar las detecciones de Atlas y CMS? ¿Podrían ser solo fluctuaciones cuánticas? La probabilidad era demasiado baja para que 2 detectores pudieran observar fluctuaciones al mismo tiempo. Luzow originalmente planeó quedarse en Nueva York por unos días más, pero debido a estas malas noticias, ya no estaba de humor. En la misma tarde, regresó a Princeton. Ya era de noche cuando regresó a su departamento. Se topó con Molina, que había regresado de su carrera nocturna. Llevaba un sostén deportivo negro y su cabello dorado humedecido por el sudor. Ella se veía elegante y encantadora. Molina miró a Luzow y notó algo. Ella se burló de él, puedo ver que no estás de buen humor. Sí. Molina alzó las cejas y se regodeó. Supongo. Luzow sacó sus llaves. Luego abrió la puerta y entró. Molina miró la puerta que se cerraba. Después de un rato, se susurró a sí misma. Creo que realmente fue abandonado. La excavación del pico característico de 750 Hz requirió un hadrón Collider con un detector de brillo más alto y muchas otras cosas. Luzow pudo predecir el pico característico de los cálculos, pero no pudo probar la existencia de esta partícula simplemente a través de la teoría. Solo podía perfeccionar su modelo y luego esperar a que el CERN verificara su teoría. Desafortunadamente, muchas personas habían perdido la esperanza en este 750 Hz. Como dijo Molina, fue abandonado, la física lo dejó y lo dejó solo. Luzow no tenía mejores ideas. Solo podía buscar consuelo en los brazos de las matemáticas. Al menos, mejoró su método de estructura de grupo. Quizás esta depresión temporal podría convertirse en motivación y quizás lo ayudó a encontrar la última parte de la conjetura. Luzow se duchó y se fue a la cama temprano. A la mañana siguiente se despertó renovado. Imprimió las diapositivas de la conferencia y fue al edificio de matemáticas. El edificio de matemáticas era el edificio más alto de todo Princeton. Representaba la importancia y el estado de las matemáticas en Princeton. Sin embargo, Luzow no estuvo aquí para una conferencia esotérica. En cambio, asistía a una conferencia de teoría de números con un montón de estudiantes de pregrado. Como ganador del premio Cole en teoría de números, ¿por qué tuvo que perder el tiempo y escuchar una conferencia de pregrado? Ayer por la noche en la cama, de repente recordó un libro que leyó en la biblioteca de la Universidad de Hinlin. Ese libro era la autobiografía del señor Jan Zendwo, en el que contenía un capítulo sobre Fermi. En el libro, el autor mencionó que Fermi le aconsejó que no se quedara en Princeton por mucho tiempo porque ese lugar era como un monasterio.
La mayor impresión del señor Yang sobre Fermi fue que a Fermi le encantaba comunicarse con los estudiantes. Fermi estaba interesado en dar conferencias, organizar seminarios y sus estudiantes ganaron 6 premios Nobel. Más de una vez, mencionó que su plan ideal era enseñar física en una pequeña escuela de la Ivy League y escribir un libro que contuviera todas las dificultades en física. Por la carta de Vera, Luzhou de repente se dio cuenta de que mientras estudiaba la conjetura de Goldbach, ignoró algunas cosas bien conocidas. El papel del FGOT fue muy útil, pero se saltó muchas cosas y fue demasiado breve. Para Luzhou, las cosas que el FGOT omitió fueron obvias, pero se perdió muchos detalles obvios. La abstracción debe hacerse, solo después de un cuidadoso escrutinio. Luzhou esperaba recuperar algunos principios y conceptos básicos y ver las cosas desde una perspectiva diferente como una forma de inspiración. Luzhou entró silenciosamente en el aula ya que no quería atraer la atención de nadie. Encontró un asiento en la última fila. El profesor era el actual jefe del departamento de matemáticas, Charles Fefferman, quien resolvió el cálculo a los 12 años, el doctorado a los 20 años y, a los 22 años, era profesor de la Universidad de Chicago. Fue considerado un supergenio. Charles miró a la clase y miró la cara de Luzhou por un segundo. Él claramente reconoció a Luzhou. Sin embargo, no dijo nada. Como de costumbre, escribió en la pizarra y comenzó su conferencia. Los estudiantes de Princeton fueron todos excepcionales. Hubo finalistas de la competencia de la OMI, competidores de Putnam y genios de todo el mundo que asistieron a esta conferencia. Hacer una conferencia para estos genios era obviamente diferente que en una universidad normal. Especialmente para esos profesores descuidados. Charles estaba hablando de la prueba del teorema de los números primos. Cuando escribió la línea 20 de la prueba, alguien levantó la mano. Profesor, el valor de la función, S, debería ser 2 en lugar de 3. Obviamente, alguien ya había estudiado las pruebas de números primos. Charles se dio la vuelta. Él sonrió con calma y dijo, tienes razón, pero puedes creer que incluso si este paso es incorrecto, todavía puedo probar el teorema. Ese estudiante quedó atónito y se escucharon susurros en el aula. Por los susurros, Luzhou podía sentir una sensación de incredulidad proveniente de los estudiantes. No fueron solo los estudiantes, sino que Luzhou también estaba incrédulo. Luzhou fue muy riguroso con los cálculos y nunca se equivocaría. Sin embargo, Luzhou no dijo nada. En cambio, esperó pacientemente a que el profesor terminara la prueba. Charles no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a escribir en la pizarra. Pasaron 15 minutos y finalmente terminó su última línea de cálculos. Todos en el aula quedaron atónitos. Especialmente el estudiante que señaló el error. Su rostro estaba lleno de confusión. Ese error estaba claramente allí, pero, Charles lo resolvió. Investigué personalmente el teorema de los números primos, y hay alrededor de una docena de ellos. El rigor de los cálculos es muy importante, pero cuando estamos en el campo de la frontera, es más importante ser lógicamente autoconsistentes. Esto no es solo para las matemáticas, sino para toda la ciencia. En cuanto a por qué podría sacar la misma conclusión, es porque probé numerosos métodos de pruebas y descubrí que la mayoría de los métodos son iguales. Charles sonrió y borró suavemente el 3. Lo cambió a un 2 y dijo, por supuesto, solo estaba manipulando el error. El estudiante Smith está en lo correcto, el resultado del cálculo debe ser un 3, pero ya sea un 2 o un 3, aún así satisfacemos el intervalo definido por la función, x. Estaba claro que conocía este teorema por dentro y por fuera, como el dorso de su mano. Luzhou incluso sospechó que Charles cometió un error a propósito para demostrar a estos novatos. Por supuesto, su atención no estaba aquí. ¿El mismo resultado pero de diferentes cálculos? Luzhou repitió esta frase y pensó profundamente. Sus ojos se iluminaron gradualmente. De repente se dio cuenta de algo. El rompecabezas que había estado buscando estaba en sus propias manos, capítulo 234. Evaluación sorprendente. Si la idea central del método de estructura de grupo de Luzhou para la estimación no residual de los números primos modulares era del método de Tamif grande, entonces el análisis de Fourier de la función en la circunferencia en la tesis del FGOT era el 1% restante para su núcleo idea. Luzhou había completado este trabajo hasta 99% desde California. El 1% restante que requirió fue la inspiración. Sin embargo, esta última pieza del rompecabezas ahora estaba en manos de Luzhou. Luzhou no esperó a que terminara la conferencia de Charles antes de empacar sus cosas y marcharse en silencio.
El profesor en el escenario notó que se iba. Sin embargo, Charles simplemente sonrió y fingió que no había pasado nada mientras continuaba hablando en voz baja sobre la teoría de números. Luzhou regresó a su departamento y tomó una pluma antes de comenzar a escribir en el borrador. Sus pensamientos fluían como una cascada. Imparable. Escribió 5 páginas, 6 páginas, 7 páginas, el tiempo pasó lentamente. El reloj de la pared dio vuelta al mediodía, luego a la tarde, luego a la noche. Luzhou terminó de escribir en la página 16. Finalmente detuvo la pluma y miró su trabajo de investigación. Entonces esto introduce el teorema de Bombiere, y el resto de los cálculos son triviales, listo. Luzhou respiró hondo y se recostó en su silla. Respiró hondo y una sonrisa finalmente apareció en su rostro. Más abajo estaba la solución de la conjetura de Goldbach. De ahora en adelante, su bote iría a territorio desconocido. Sin embargo, él creía que podía hacerlo. Esta creencia irrazonable pero persistente fue similar a lo que Andrew Wiles sintió justo después de ver la prueba del último teorema de Fermat. Cuando se construyó una herramienta, la misión de usar la herramienta no era más que un pedazo de pastel. La colección de más de 2 siglos de investigación, varias generaciones de estudios de conjeturas de Goldbach, finalmente llegó a este paso. En lugar de arrogancia, Luzhou solo tenía honor en su corazón. Fue un honor pararse en la cima de este edificio. Luzhou sacó su teléfono y envió un mensaje a Deligne y sus amigos en Princeton. Les dijo que su proyecto de investigación estaba en su etapa final y que estaría AFK por un tiempo. Luego, apagó su teléfono y se encerró en su pequeño apartamento. Si salió bien, no debería demorar demasiado. Si no fuera así, entonces no se iría de su departamento. El diseño del Princeton Institute for Advanced Study fue muy interesante. La investigación y la sala de conferencias fueron diseñadas juntas. En medio de una conferencia, la gente podía tomar un descanso y comer en la sala de investigación. Además, la máquina de café era de uso gratuito. Deligne se sentó en un rincón del restaurante. Estaba sosteniendo una tesis. Como editor académico de Annual Mathematics y Mathematics Chronicle, generalmente tenía muy poco tiempo libre, por lo que usaba su hora de almuerzo para revisar las tesis. A menos que fuera una tesis particularmente interesante, no la traería de vuelta a su oficina. Sentado al otro lado de Deligne estaba Edward Witten. Edward preguntó con una sonrisa. ¿Cómo es que no he visto a tu nuevo estudiante de doctorado recientemente? Entre todos los estudiantes de doctorado en Princeton, Witten respetaba más a Luzhou. Especialmente después de que los talentos de física matemática de Luzhou se utilizaron en el informe del CERN, Witten se vio a sí mismo en Luzhou. Witten siempre quiso discutir el pico característico de 750 Hz con el joven, pero desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad. El profesor Deligne estaba mirando la tesis cuando simplemente respondió. Se tomó unas vacaciones. Witten, ¿vacaciones? Sí, triste Deligne con un movimiento de cabeza. Luego dijo. Ha estado investigando la conjetura de Goldbach, así que aprobé unas vacaciones de 2 semanas. La conjetura de Goldbach, dijo Witten. Estaba un poco sorprendido. Luego dijo. Esta es una conjetura interesante. Pensé que estaba estudiando la conjetura estándar con su grupo de investigación. Deligne dejó una marca en la tesis cuando dijo. Lo invité, pero no estaba interesado, así que no insistí. Para un genio como él, es mejor darle libertad que obligarlo a hacer cualquier cosa. De repente, el teléfono sobre la mesa vibró. Deligne miró el texto y sus cejas se arquearon. Estimado profesor Deligne, soy tu alumno, Luzhou. Aquí está la cosa, mi investigación ha entrado en una etapa crítica y necesito retirarme por un tiempo. Podría tomar un mes, o, no estoy seguro. En resumen, antes de fin de año, le daré una explicación satisfactoria. Aunque Edward no vio lo que había en el teléfono, podía decir que era por el cambio de expresión de su viejo amigo. Luego preguntó, ¿crees que va a tener éxito? El profesor Deligne dejó su teléfono. Estaba inexpresivo. Después de pensar por un momento, suspiró y sacudió la cabeza. No lo sé, simplemente no estoy de acuerdo con su método de investigación. Retirarse no es un buen método de investigación, ya que podría llegar a un callejón sin salida. Si fuera una reunión o conferencia, lo apoyaría. Incluso podría apoyarlo financieramente. Pero a partir de ahora, que yo sepa, se ha estado encerrando en su habitación. Witten sonrió y dijo. ¿Pero todavía apoya su decisión? Sí, le di un año, dijo Deligne. Se encogió de hombros y dijo con un tono de incertidumbre.
Después de todo, puedo estar equivocado. Su descubrimiento de conjeturas gemelas en Princeton realmente me sorprendió. Incluso creó un tipo de ilusión para mí. Witten, ¿ilusión? Deligne guardó silencio un momento. Luego dijo. Es como si viera de Grothendieck. Edward Witten estaba aturdido. Grothendieck. Padre de la geometría algebraica moderna, el papa de las matemáticas modernas. A muchas personas les gustaba comparar a los matemáticos jóvenes con Faltings, o incluso con Jean-Pierre Searle. Muy pocas personas compararon a los matemáticos con Grothendieck, ya que sería una exageración demasiado grande. No había más de 5 matemáticos jóvenes que pudieran compararse con Grothendieck. Después de un rato, Witten dijo lentamente. Eso es, bastante sorprendente. Capítulo 235. Prueba de la conjetura. El cielo brillaba fuera de la ventana. Luzhou estaba durmiendo en su escritorio. Lentamente abrió los ojos. Se frotó las cejas doloridas y miró el calendario en la esquina de su mesa. Ya es mayo, Luzhou tenía un ligero dolor de cabeza y sacudió la cabeza. Desde que llegó a Princeton en febrero, había pasado casi la mitad de su tiempo en este pequeño departamento. Aparte de ir de compras, básicamente no salió de la habitación. Lo peor fue su membresía del club de comida de 5,000 USD. Apenas lo había usado. Después de recibir la misión, había estado desafiando la conjetura de Goldbach durante casi medio año. Finalmente, hubo un resultado. Luzhou respiró hondo y se levantó. Estaba casi en la línea de meta y ya no tenía que apresurarse. Luzhou fue a la cocina y se preparó un aperitivo. Incluso sacó una botella de champán del refrigerador y se sirvió una copa. Compró este champán hace 2 meses solo por este momento. Luzhou terminó tranquilamente su comida. Luego fue a lavarse las manos antes de regresar a su escritorio. Comenzó a poner fin a su trabajo. Comenzó a continuar donde lo dejó. Y, obviamente, tenemos px, 1,1, ep, x, x1, 16, medio, px, x, p, x, q barra 2, x, log 4, y 30. De la ecuación, 30, lema 8, lema 9, lema 10, se puede demostrar que el teorema 1 es válido. El llamado teorema 1 fue la expresión matemática de la conjetura de Goldbach en su tesis. Es decir, dado un número par n suficientemente grande, había 2 números primos P1 y P2 que satisfacen n igual P1 más P2. Teoremas similares fueron el teorema de Chen n igual P1 más P2 P3, había toda una serie de teoremas sobre P, A, B. Por supuesto, aunque calificó esto como el teorema 1 en su tesis, no pasaría mucho tiempo antes de que la comunidad matemática aceptara su prueba. Después de eso, podría actualizarse al teorema de Luzhou o algo así. Sin embargo, el proceso de revisión para este tipo de conjeturas mayores fue más largo. La prueba de Perelman de la conjetura de Poincaré tardó 3 años en ser reconocida por la comunidad matemática. La prueba de la conjetura estaba llena de muchos términos misteriosos. Por lo tanto, era difícil para nadie más que él entender la tesis. La velocidad a la que se revisó una conjetura importante dependía en gran medida de la popularidad de la conjetura. Cuando Luzhou demostró la conjetura principal doble, no utilizó una teoría particularmente novedosa. Solo usó el método de gemelo principal mencionado en la tesis de Zellweger de 1995. Por lo tanto, la gente entendió rápidamente su prueba. Sin embargo, para la tesis de conjeturas de Polignac, el proceso de revisión tomó mucho tiempo. A pesar de que Luzhou usó su método de estructura de grupo ya probado, realizó modificaciones significativas y se volvió muy diferente al método de tamizado grande. Incluso para un gran nombre como Deligne, llevaría mucho tiempo revisarlo. Luzhou escribió 50 páginas para la tesis de conjeturas de Goldbach. La mitad de los cuales fue para discutir el marco teórico que construyó para la prueba. Esta parte podría publicarse como una tesis por sí sola. En gran medida, su proceso de revisión dependía del interés de otras personas en su trabajo y de la aceptación de otras personas. En cuanto a cuánto tiempo tomaría, estaba fuera de su control. En realidad, Luzhou pensó en cuáles eran los criterios del sistema para completar la misión. Si completara la prueba, pero durante décadas, nadie aceptó su trabajo, ¿estaría atrapado en esta misión? Lo que más le confundía era de dónde provenía la gran base de datos del sistema. Debe haber venido de una civilización mucho más avanzada que los humanos. Luzhou sintió que el sistema haría su propio juicio si demostraba o no la conjetura. El sistema no dependería de los humanos. La conclusión de Luzhou fue que la finalización de su misión dependería de 2 factores.
El primero fue la corrección. El segundo fue publicar. En realidad, había una manera muy simple de verificar si su prueba era correcta. No tenía que publicar en revistas. Después de probar la conjetura de Goldbach, Lu Zhou pasó 3 días enteros clasificando la tesis en su computadora. Lo convirtió a formato PDF y lo subió a Arxiv. Estaba casi seguro de que su tesis era correcta porque su hábito era llevar a cabo rigurosos controles dobles en cada línea de conclusión. Él examinaría repetidamente todos los posibles errores. En cuanto a la publicación, Arxiv no tenía un proceso de revisión por pares, por lo que sin duda fue la opción más rápida. El único inconveniente era que podía entrar en conflicto con el envío a otras revistas. Por ejemplo, cargar la tesis antes de la fecha límite puede violar algunas reglas de doble presentación, pero a Lu Zhou no le importaron esas cosas. También creía que a las revistas de buena reputación tampoco les importaría. Después de todo, Lu Zhou no era un tipo sin nombre. Fue el ganador del premio Cole en teoría de números. Además, su tesis no fue un trabajo aleatorio. Era la famosa conjetura de Goldbach, la octava pregunta de Hilbert 23, que era uno de los problemas del premio del milenio. Pasaría los siguientes 2 días editando y organizando su tesis. Después de eso, lo enviaría a Matemática Anual. Cuando se probó por primera vez el último teorema de Fermat, se necesitaron 6 revisores para verificar la prueba. Lu Zhou no sabía cuántos revisores justificaba, pero no debería ser menos de 4. Lu Zhou miró el mensaje de finalización de carga en su navegador y respiró hondo. ¿Esto significa que lo he terminado? Después de la publicación de su tesis, alguien en este campo recibió una alerta. En algún lugar de este planeta, alguien ya estaba leyendo su tesis. Sin embargo, Lu Zhou no sabía si el sistema contaba esto como una presentación exitosa. Lu Zhou se sentó frente a la computadora y respiró hondo. Luego cerró los ojos y susurró. Sistema. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró con una vista completamente blanca. Había pasado mucho tiempo desde que llegó aquí. Lu Zhou casi se sintió incómodo. Se dirigió a la pantalla de información semitransparente e hizo clic en el panel de la misión. Iba a ver si su misión se había completado, también podía verificar si su proceso de pensamiento era correcto. Espera un minuto y Lu Zhou se dio cuenta de un problema. Si el sistema no respondía, eso significaba que su suposición del proceso de evaluación de la misión del sistema era incorrecta o que su tesis era incorrecta. El sistema no le dio tiempo para pensar. Sonó un sonido de notificación. Entonces, apareció una línea de texto. Felicitaciones, usuario, por completar la misión.